Buenos días, hermanos. Buenos días. Números 11:6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Una vez más, Señor, venimos para alabarte, para glorificarte, Señor, para adorarte. Padre, ponemos esta mañana en tus manos, ponemos esta prédica, Señor, que seas tú dirigiéndonos, acompañándonos, Señor, que sea tu voz, Señor, la que escuchemos hoy. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo este maná ven nuestros ojos. Dice la palabra del Señor, números 11:6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Para este momento los israelitas llevan 2 años largos de travesía por el desierto. Es decir, 2 años dependiendo totalmente de la mano del Señor, Jehová de los ejércitos, quien los guiaba, los sustentaba y los protegía. Y ni aun sus vestidos o sus sandalias se gastaban. Y como si fuera poco, 2 años cayendo comida del cielo, la cual ellos preparaban de varias formas. Dice la palabra del Señor: y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de berilio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en la caldera, o hacía tortas de él. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Hermanos, no tenían que arar la tierra, no tenían que sembrar, ni siquiera tenían que preparar la cosecha, no tenían que llevar bultos para la recolección, tan solo tenían que esperar que cayera el rocío e ir a recolectarlo. Tampoco tenían que recoger grandes cantidades, ni tenían que hacer bodegas para almacenarlo para la época de escasez, porque todos los días, menos el séptimo, caía el pan del cielo. Tampoco debían preocuparse por conservar el excedente que recogían el día sexto para el séptimo, porque el Señor lo conservaba intacto. Menos aún, se preocupaban por la cantidad de porción que deberían recoger, pues el Señor mismo le había dado la medida por persona, y con eso quedaban totalmente satisfechos. Pero para el pueblo de dura cerviz, nada es suficiente. Más, si eso hubiera sido en estos tiempos, yo imagino que no faltaría el que le dijera: Señor, esa porción, ¿y si me engordo? Porque para el pueblo de dura cerviz nada es suficiente. No conocieron el hambre ni la necesidad en medio de las duras condiciones del desierto. Miremos dónde estaban, miremos el número, la cantidad de gente que era. Dice la palabra del Señor que eran 600,000 de a pie. ¿Qué quiere decir? 600,000 que podían sacar espada, 600,000 mayores de 20 años. Y si hacemos las cuentas como las hacíamos el jueves, hacemos el cálculo, podían ser entre 1.500.000 y 2.400.000 personas andando en el desierto. Pero nada era suficiente para ellos. No conocieron, como decíamos, durante este tiempo, llevan 2 años y medio, no conocieron ni el hambre ni la necesidad. Cuando leemos estos hechos, es imposible no remitirnos al momento en donde escasamente llevaban 2 meses y 15 días. ¿Por qué hago la comparación entre 2 meses y medio y 2 meses y 15 días? Porque en esos 2 meses y 15 días es la primera vez
que se quejan frente al Señor por comida. Vayamos a Éxodo 16, 2 al 3. Éxodo 16, 2 al 3 dice la palabra del Señor. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto en manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuánta ingratitud de este pueblo. Luego que el Señor los sacó con gran poder y los protegió en manos de Faraón, ahora añoran Egipto. Prefieren la esclavitud y la humillación permanente en lugar de unas pruebas temporales. ¿Cuáles son las condiciones de los esclavos? Y más en manos de Faraón. Acordémonos quién era Faraón y cuál era el corazón de aquel que mandó matar a los niños cuando nacieran. Esa fue la orden que había dado Faraón. Ya nos imaginamos cómo sería su gobierno. Y al igual que los judíos en la crucifixión del Señor, estaban diciendo, miren, es que ellos, voy a volver a repetir, prefirieron en sus corazones la mano dura e insensible de Faraón y no la mano misericordiosa del Señor. Eso era lo que estaban deseando en su corazón, la mano dura de Faraón, y estaban despreciando la mano misericordiosa del Señor. Por eso digo que al igual que los judíos en la crucifixión del Señor, lo que estaban diciendo ellos era que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues no es complejo ni difícil entender que si hubieran muerto en Egipto como lo estaban deseando, en sus pecados y delitos hubieran muerto. Ante la queja de esos 2 primeros meses, el Señor responde al pueblo de dura cerviz con una maravillosa respuesta. A diferencia de lo que hubiera podido decir Faraón, mire lo que le dice el Señor. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. De esta manera, durante estos 2 años y desde este momento, los israelitas vieron diariamente la mano de Dios sobre ellos. Ya no era solo la columna de fuego en la noche y la columna de humo en el día, sino además el pan diario. En la noche los protegía esa columna de fuego en el frío del desierto en la noche. En el día los protegía del sol y los guiaba la columna de humo. Y como si fuera poco, iban a tener el pan diario. Comenta Matthew Henry acerca de la cita base. El hombre, habiendo abandonado el reposo, se siente incómodo y miserable, aunque próspero. Ellos se cansaron de la provisión que Dios había hecho para ellos, aunque era comida sana y alimenticia. No costaba dinero ni cuidado, y el trabajo de juntarlos era indudablemente poco. Sin embargo, hablaban de la baratura de Egipto y del pescado que ya comían supuestamente de forma gratuita, como si les hubiera costado nada, cuando en verdad lo pagaban caro, con duro trabajo. Mientras vivieron de maná, parecían exentos de la maldición que el pecado había acarreado al hombre
que decía que debe comer el pan con el sudor de su frente. En ese momento el Señor les había quitado esa condición. No obstante, se referían a Él con burla. La mente descontenta y peleadora encontrará defectos en lo que no tiene falla en sí, pero que es demasiado bueno para ella. Quienes podrían ser felices a menudo se sienten miserables debido al descontento. No podían estar satisfechos si no tenían carne para comer. Esa es la evidencia del dominio de la mente carnal cuando queremos tener los deleites y las satisfacciones de los sentidos. No debemos ceder en ningún deseo que no podamos por fe convertir en oración. En otras palabras, lo que no viene de fe es pecado. Como no podemos, dice Matthew Henry, cuando pedimos carne para nuestra concupiscencia, lo que de por sí es legítimo se vuelve malo cuando Dios no nos lo da, pero nosotros lo deseamos. Hermanos, en realidad no sabemos cómo explicar esta rebelión. Solo podríamos decir que puede ser el resultado de la mezcla de incredulidad, de avaricia, ingratitud, desobediencia, en fin, el resultado del pecado. Todos los días caía pan del cielo y lo preparaban de todas las formas, pero aún así estaban descontentos y estaban añorando la esclavitud de Egipto. Como dice Matthew Henry, como si el pan no les hubiera costado nada ya. Hermanos, mientras el proverbio nos dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. El pueblo añoraba los puerros, el pescado y la carne, ganados con el máximo cansancio y la máxima humillación. Ser esclavo debe ser muy terrible, y sobre todo cuando uno está en manos de personas como Faraón. Ante esta injusta queja en el desierto, podemos preguntarnos, ¿qué gobernante justo puede saciar a un pueblo desagradecido? ¿Qué padre justo puede saciar a unos hijos desagradecidos? ¿A cuántos no les fastidia la comida de la casa y prefieren ir a aguantar hambre a otro lugar para poder irse a pecar? Estos pasajes bíblicos también nos llevan a hacernos otras preguntas. ¿En verdad el pueblo de Israel era tan bien alimentado por la dura mano de Faraón? Sí, aquí sí le sobraba que la comida ya. ¿El pueblo en verdad extrañaba la comida o la vida dura pero licenciosa de Egipto? ¿El pueblo se cansaría del maná en verdad? ¿O se cansó de la dirección y de la vida santa que deberían llevar bajo la protección del Señor? Hagámonos esas preguntas. Y preguntémonos nosotros también. ¿Somos felices de la mano del Señor, apartándonos de todo pecado? ¿O en el fondo de nuestros corazones añoramos a Egipto y sus faltas felicidades? 2 años recogiendo todos los días pan del cielo, alimento celestial, comida dada con amor y gratuidad. Pero el pueblo en su duro corazón añoraba el pan de dolores. Ese es el pueblo. La Escritura no nos dice el número de veces que el pueblo se rebeló contra los duros e injustos tratos de Faraón. No nos lo dice. Ni siquiera cuando les quitó la paja, pero no les disminuyó el número de ladrillos. ¿Ahí se rebelaron contra Faraón? No. Mandaron unos emisarios a suplicarle a Faraón. A él se le suplicaba. Pero la Escritura
registra los innumerables momentos de queja contra el Señor. Incluso en un momento el Señor les dice: ya se han rebelado 10 veces contra mí. Ante la mano injusta y explotadora de Faraón, como diríamos hoy, hacen solicitudes respetuosas. Pero contra el Señor y su libertador, ahí sí llegan las murmuraciones, los reclamos con ira, incluso llegan a la rebeldía. Tanta fue la ingratitud y la desobediencia que el hombre más manso sobre la tierra, de acuerdo a la Escritura, le pidió al Señor que le quitara la vida antes de tener que seguir guiando a un pueblo que no quería ser guiado. Ese es el problema. Estaban guiando a un pueblo que no quería ser guiado. En esos días, hablando de la maldad del mundo, hacíamos referencia a nuestros gobernantes y sus hechicerías. Sí, hermanos, para nadie es un secreto que todos estos políticos recurren a chamanes, brujos, adivinos, astrólogos y demás siervos de Satanás. O estamos diciendo mentiras. Una posesión presidencial, unos pagaron un brujo para que lloviera y los otros chamanes para que no lloviera. Eso es lo que tenemos nosotros. Y entonces, hablando de esto, nos acordamos de Haití y del vudú. Ese terrible elemento del diablo. Pero hablando de ello, nos acordamos también del duro terremoto de hace unos años. Y yo hacía referencia a una entrevista que le hicieron a uno de los médicos que llevaron a atender a la emergencia. Al médico en ese momento le preguntaron que cuál había sido la situación más difícil que había visto en esos días. La más difícil. Y todos esperando a que el médico narrara el rescate, los heridos, los muertos. El médico respondió sin pensar: lo más difícil fue intentar ayudar a unas personas que no querían ser ayudadas. A unas personas que vendían todo lo que les daban, incluyendo la medicina, las carpas. Preferían dormir entre los escombros y tener la plata en sus manos. Ayudar a un pueblo que no quiere ser ayudado es lo más terrible. Pero el Señor, en su justicia y misericordia, como lo dice la Escritura, en ambos momentos, tanto en la queja de esos 2 meses y medio como en la de los 2 años y medio, responde con gran provisión. Esa es la diferencia entre el Señor y Faraón. El Señor responde con gran provisión. En la primera, les dice que en las tardes les voy a enviar y les envió codornices. Y en la mañana les enviaba maná. La segunda vez les envía codornices por montañas durante un mes entero. Pero hermanos, no se nos olvide que la misericordia también va acompañada de justicia. Y a uno les dio codornices, pero a los más rebeldes en esta ocasión también les envió mortandad. Dios es amor, pero también es fuego consumido. ¿Cuánto dolor significaría para el Señor esas duras palabras y esa rebeldía del pueblo cuando dijeron: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos? ¿Ustedes se imaginan? Todos los días dándole pan del cielo. Todos los días, 2 años y medio. Para que el pueblo diga: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. No es difícil pensar en otras causales de la injusta queja del pueblo. Podríamos hablar
de esa justicia propia, en donde algunos consideran que merecen lo mejor y que el Señor tiene obligaciones con ellos. Ustedes los han escuchado, que yo me merezco, el Señor me debería dar. Así como hoy unos declaran, decretan y establecen, y otros exigen dizque por haber aceptado al Señor. Imagino a esos de corazón malvado entre los israelitas diciendo, como decimos nosotros, si nos liberó, ahora que nos mantenga. Los hijos rebeldes, los hijos desobedientes. Y otros dirán, yo que soy tan justo y tan buena persona, me merezco lo mejor. Hermanos, yo pregunto, ¿pero qué manjar más maravilloso podemos probar y pedir sino el pan del cielo? ¿Habrá un manjar mejor? Pero la gente prefiere el pan de dolor. Otros se debieron quejar porque estando en la congregación del Señor, en realidad no estaban allí de corazón. Muchos se fueron con Moisés por conveniencia, otros por miedo, los otros como Coré por figurar, otros por no quedar solos, incluso porque como todo el mundo había partido, ellos también deberían partir. Pero muy pocos habían ido de corazón. Muy pocos. Hermanos, preguntemos. ¿Y tú por qué estás en la congregación de los creyentes? ¿Cuál es tu verdadera razón para estar aquí? ¿Necesitas favores del Señor? ¿Que lo sane de una enfermedad? ¿Que lo llene de dinero? ¿Qué necesitamos? Pues estamos aquí de rodillas porque el Señor ha perdonado nuestros pecados y nos ha liberado de la peor esclavitud, de la condenación eterna. Pensemos, hermanos. Es necesario que lo pensemos, que lo meditemos una y otra vez. Es necesario, como dice la Escritura, que entrando en tu aposento y una vez cerrada la puerta, de rodillas ante el Señor, te indagues cuál es la verdadera razón por la cual te dices cristiano. ¿Qué te lleva a ir al Señor? ¿Cuál es la razón por la cual te llaman de la secta de los nazarenos? Pensemos, hermanos. Estamos aquí caminando de la mano del Señor, esperando su maná, o estamos esperando que el Señor nos dé la carne y el pescado de Egipto. Hermanos, es necesario que nos examinemos a fondo, desde lo más profundo del corazón, que examinemos lo más profundo de nuestra alma. No sea que viniendo la prueba por causa del Evangelio, añoremos la falsa paz que teníamos cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en Egipto, y entonces terminamos diciendo como el pueblo de Israel, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos reclamado al Señor en nuestros corazones ante las dificultades, ante la enfermedad o ante las necesidades? ¿Cuántas veces le hemos reclamado ante los problemas, especialmente cuando esto se da por causa del Señor? Preguntémonos. Cuando ha venido la dificultad, ¿cuántas veces nos hemos rebelado contra el Señor? Sabiendo que estamos caminando ante su amparo y que durante este tiempo tomados de sus manos nunca nos hemos acostado sin comer. Hemos tenido dificultades, pero nunca
nos hemos acostado sin comer. No nos hemos quedado ni estamos postrados por la enfermedad en una cama. Siempre hemos dormido bajo un techo cálido y protector. Por más difícil que hayamos tenido, porque todos hemos tenido dificultades económicas en la vida, unos más que otros. Pero siempre hemos dormido bajo un techo cálido, hermanos. Hermanos, y cuando ha venido la dificultad, porque hemos tenido dificultades, el Señor ha venido en nuestro auxilio. No hemos tenido una prueba que, como dice la palabra, no hayamos podido soportarlo. Y como los israelitas, las dificultades por lo general se han presentado por nuestras concupiscencias y nuestros pecados. Otras veces se han presentado para fortalecernos en la fe, como dice la Escritura, para pulirnos o para probarnos como el oro en el fuego. Pero siempre bajo la mano del Señor. Una vez más, los israelitas, cegados por el pecado, ignoraban o pretendían ignorar que el Señor no solo los había liberado del trabajo forzoso y del yugo de Faraón, sino que los había liberado de la idolatría y de las costumbres y tradiciones de los pueblos, que son vanidad. Eso es lo que debió haber visto el pueblo. No era solo sobre el yugo del Faraón, porque el yugo era temporal, pero la condenación eterna es otra cosa. Hermanos, el Señor los estaba liberando de la idolatría y de las costumbres, como dijimos, y las tradiciones de los pueblos, que son vanidad. Podríamos incluso pensar que para los israelitas habría sido más fácil que el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, simplemente les hubiera quitado el yugo de Faraón y los hubiera dejado viviendo en libertad en Egipto. Están esclavos, listo, libertad. Libertad, no los vamos a llevar 40 años por el desierto, ni los vamos a ir a llevar a conquistar la tierra prometida. Fueron libres, quédense ahí. Eso hubiera sido posible, pero el Señor realmente quería liberarlos completamente. Es decir, no solo de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual. Y por ello era necesario apartarlos no solo de los egipcios, sino de los demás pueblos, para apartarlos de los terribles pecados de ellos, de la misma forma en que necesitaban también 40 años de prueba en el desierto. Pero el sacarlos de Egipto era sobre todo liberarlos de la esclavitud del pecado. Cuando el pueblo se queja del maná, se está quejando, hermanos, de la mano protectora. Pues al igual que cuando se quejaron de Moisés, se quejaron de Dios. Pues toda vez que quien proveyó tanto lo uno como lo otro era el Señor. Por eso Moisés les decía, pero ustedes no se están quejando de mí, se están quejando del Señor. De la misma manera, una y otra vez, despreciaron al gran yo soy, Jehová de los ejércitos, y no solo al maná. Por eso el Señor a uno les dio carne y a otros les dio plagas. Misericordia para unos, fuego para otros. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Igual que cuando caían en idolatría y en desobediencia, a quien estaban quitando de sus vidas, de quien se estaban apartando en realidad, era de Dios, para poner sus esperanzas en los ídolos. Este pueblo nunca aprendía. Y si nosotros hubiéramos estado en reemplazo de los israelitas, habríamos sido mucho peor. El problema, ya estamos hablando de cuando el pueblo estaba en la tierra prometida,
El problema no solo era despreciar y violar los mandamientos, porque eso es lo que hacían cada ratico, cuando entraban en desobediencia, cuando entraban en idolatría, cuando comenzaban unos a explotar a los otros, ¿cierto? El problema no era violar la ley del Señor y los mandamientos. El problema grave era que con ello despreciaban y se apartaban de aquel que les había dado los mandamientos y además de quien les mandaba los profetas. Porque este pueblo no aprendió. Y cada ratico se quejaban del maná. ¿Y qué hacían con los emisarios del Señor? Los apedreaban y los asesinaban. Vayamos, hermanos, a Jeremías 44, 15 al 23. Acordémonos que lo que el Señor los estaba liberando no solo era de la mano de Faraón, sino de la idolatría, de los pecados y sus concupiscencias. Dice la palabra del Señor en Jeremías 14, 15, 23. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Cómo se desprecia el maná? Sino que ciertamente pondremos por toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. Digámoslo de otra forma: nací católico y moriré católico. ¿Están diciendo? Sí, miren. Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. De cómo desprecian el maná para ir a la inmundicia de Egipto. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto? Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Cuando estábamos en idolatría nos iba bien. Cuando estamos en Egipto nos iba bien. Eso es lo que están diciendo. Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Además, nuestros maridos nos alcahueteaban. Versículo 20. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: no se ha acordado Jehová, y no ha venido a su mente el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes, y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento y en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. No eran cosas de la reina del cielo. Era Jehová el Señor el que les dio la comida. Y si les vino la desgracia, fue por la idolatría. Eso es lo que me está diciendo. Si les aconteció todo esto, no es porque ella no los haya protegido. Fue precisamente por su idolatría.
vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Y mire, porque ofreciste incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en la ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. No, mire ese invierno. No, mire ese exceso de sol. No, es que es el recalentamiento global. No, es que los Estados Unidos hicieron temblar allá en tal país un terremoto de 7.8. No, hermanos. Es la ira del Señor por la desobediencia, por la idolatría y el pecado. Hermanos, recordemos el contexto de la cita bíblica que acabamos de leer. Como juicio del Señor por la idolatría y el pecado, Nabucodonosor ha llevado cautivo al pueblo a Babilonia y le estaba ordenando a los que quedaron sobrevivientes en Judá, que no fueran a Egipto por refugio. Miren, otra vez aborrecían el maná y se iban a añorar a Egipto. ¿Por qué el Señor no quería que fueran a Egipto? Porque seguirían en la idolatría y la desobediencia. Pero el pueblo no quiso escuchar, desechó el maná, y entonces sabemos lo que les pasó en Egipto. Fueron destruidos totalmente. Así como en el desierto el pueblo despreció el maná y añoró a Faraón, en este momento del que estamos hablando, despreció las órdenes del Señor para añorar los supuestos favores de la reina del cielo, olvidando a qué propósito o con qué propósito el Señor los había sacado de Egipto. Los había sacado de Egipto para apartarlos de la esclavitud, de la idolatría y el pecado. Y ellos desechaban el maná y volvían otra vez a Egipto. Despreciaron a quien los sustentaba y los protegía para añorar los ídolos que no oyen, no caminan, no ven y no entienden. Despreciaron el maná para ir tras el pan de lágrimas. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Desafortunadamente, este pueblo de dura cerviz no solo despreciaría el maná como alimento corporal que venía del cielo, sino que permanentemente despreciaba el maná espiritual. Vayamos a Isaías 29:13. Dice la palabra del Señor en Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Rechazaron el maná, el pan espiritual, la palabra del Señor, al Señor para ir a la idolatría. Y ahora rechazan la palabra del Señor, el maná espiritual, para ir tras las tradiciones de los hombres, tras los mandamientos de los hombres. El pueblo de dura cerviz venía despreciando el único alimento espiritual, la palabra de Dios contenida en sus mandamientos y mandatos, para reemplazarlo por los puerros y la carne de Egipto, es decir, por las tradiciones de los hombres. De esta manera, el yugo liviano del Señor se convertiría en una pesada carga de 613 leyes, que al igual que la comida egipcia, los mantenía en esclavitud y perdición.
desechan el maná liviano, las leyes del Señor, para ir a las tradiciones de los hombres, cambiar los mandamientos y mandatos por 613 leyes. De esta manera, la levadura de los fariseos y los saduceos lo leudaba todo, y la religión de corazón, esa que se alcanzaba amando al Señor de todo corazón, se convertía en una fe de obras muertas, en una terrible carga que solo servía para enriquecer a los sacerdotes y llenarlos de vanidad y de orgullo. Algunos siglos después, el mismo Señor citaría al profeta Isaías para mostrarle su hipocresía y su terrible pecado de ingratitud. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? ¿Por qué no siguen la tradición de la iglesia? ¿Por qué desobedecen el magisterio de la iglesia? Dicen por allá. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, que muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con que pudieras ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué le estaba diciendo? El Señor dijo: honre a padre y madre. Era deber de los hijos mantener a sus padres ancianos, pero ellos se inventaron que si desean escorbar esta la ofrenda al altar, entonces ya no debían mantener a sus padres. El Señor les dijo: debían haber hecho uno sin dejar de hacer lo otro. Y les dice el Señor: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se han apartado del maná espiritual para ir por las baratijas de Roma. Y son precisamente las tradiciones de los hombres las que más apartan a las naciones de Dios. Los pueblos desechan el maná para buscar la comida de Egipto, para buscar las costumbres y las tradiciones paganas en unos casos, y en los otros las tradiciones de la gran ramera, su mal llamado magisterio, que impone cosas que no solo no están en la Escritura, sino que además la contradicen. Es lo que todos aman y añoran. Hoy no vamos a no quiero hacerles una extensa lista de las tradiciones antibíblicas de Roma, que no solo le quitan la gloria de Dios, sino que además lo niegan, pretendiendo dar una salvación por obras. No quiero describir la gran cantidad de desperdicios de Egipto que han preferido antes que al maná celestial. Recordemos, hermanos, que ha sido precisamente la gran Babilonia quien prohibió y desestimuló que las muchas aguas, que las grandes gentes se alimentasen del maná espiritual, que como sabemos es la palabra del Señor. Fue precisamente Roma quien prohibió la lectura de la Biblia y después la desestimulaba. Acordémonos, ya lo hemos dicho acá, no lean la Biblia porque se enloquecen. Hermanos, no quieren que el pueblo se alimente del maná.
Solo quieren que se alimente de las algarrobas de Roma, de su lavaza, que engorda sus cuerpos mientras debilita sus almas para entregarlas al enemigo. Y dicen desde allá, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Pero hermanos, lamentablemente el pueblo de dura cerviz no solo despreció el maná en el desierto, no solo despreció el maná espiritual, no solo se desecharon los mandamientos y la ley del Señor para cambiarlos por las tradiciones de los hombres y la levadura de los sacerdotes, sino que ahora, en ese momento que vamos a leer ahora, como si fuera poco, rechazaban el verdadero pan del cielo. ¿A qué hago referencia? Vayamos a Juan 6, 32 y 33. Hermanos, lo que estamos diciendo es que han venido rechazando al Señor, rechazando el maná espiritual, al Señor, a su bendita palabra, a sus mandamientos, y ahora rechazaban al pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién nos estaba hablando? Los judíos, ciegos por las tradiciones y sus pecados, sus corazones llenos de avaricia, rechazaron el pan que descendió del cielo para buscar un rey que les diera los puerros y la carne de Egipto. Es decir, rechazaban el maná del cielo, aquel que los iba a liberar de la esclavitud del pecado, para que en busca mejor de un líder que les diera las riquezas que perecen. Los judíos no estaban esperando un Salvador que los libertase de la esclavitud de las tradiciones, del orgullo y del pecado. Estaban esperando un comandante que los liberara del yugo de Roma y les devolviera las épocas gloriosas de David y Salomón. Otros estaban esperando escasamente el alimento físico. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿No es acaso la comida que perece lo que busca la mayoría de los falsos creyentes y sus falsos maestros? ¿No es la abundancia de pan y la falsa seguridad y la falsa paz lo que todos buscan? ¿Cuántos en verdad buscan hoy la comida que a vida eterna permanece? ¿Cuántos buscamos ese maná? ¿Cuántos buscamos la palabra del Señor? Pero el pueblo judío en su pecado no solo despreció el verdadero maná del cielo, sino que pretendió desecharlo y eliminarlo. Mire hasta dónde llegaron. Los israelitas en el desierto, a pesar de su terrible pecado, al menospreciarlo, siguieron comiendo maná. Pero todos sabemos que cuando el pecado no se desecha, no se arranca de raíz, no se mortifica, ¿qué sucede? Crece y se multiplica. Y eso pasó. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a los judíos. Su pecado se multiplicó hasta cegarlos y volverlos despiadados. Y entonces
uno lo vendió, otros sirvieron de testigos falsos, otros lo apresaron, otros lo humillaron, otros lo golpearon, y muchos, en el más terrible y doloroso coro, gritaron como un solo hombre. Vayamos a Mateo 27, 22 y 23. Ahí sí todos se pusieron de acuerdo. Ahí sí todos hablaron en coro. Mateo 27, 22 al 23. Pilato les dijo: ¿qué haré? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Hermanos, sabemos que el pueblo de Israel en varias oportunidades se levantó y se rebeló contra Moisés, e incluso pensaron en nombrar capitanes que lo devolvieran de Egipto, pero ninguno pretendió matarlo. Ninguno pretendió matarlo. La maldad del pueblo en el desierto no había llegado tan lejos ni a tal extremo de crueldad. Si bien cometieron el terrible pecado de mirar con desdén el maná, no lo desecharon ni lo arrastraron. Dice Mateo 27, 38 al 44. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban. Miren lo que le están haciendo al pan del cielo. Le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si confío en Dios, libérele ahora. Mire, cuánta blasfemia. Como lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, para los judíos no fue suficiente los milagros, la gran sabiduría, el poder con que enseñaba, la expulsión de los demonios, las resurrecciones que hizo. No veían el maná celestial, sino que añoraban las migajas de Egipto. Nada les fue suficiente, pues se habían hecho un Cristo conforme a sus concupiscencias y pecados. Hoy las muchas aguas, incluyendo los que se hacen pasar por cristianos, se han fabricado lastimosamente Cristos conforme a sus concupiscencias, y ninguno se satisface con el maná del cielo, con su palabra, a pesar de que ella misma advirtió sobre otros evangelios y otras revelaciones. Casi todos hoy, como los judíos, desprecian el verdadero maná, y no sabemos cuáles son peores: si los mormones con su hereje libro del Mormón, si los testigos de Jehová, que de testigos solo tienen el nombre, pues desechan al único Salvador y no dan testimonio de aquel a quien el Padre dio toda autoridad. O los adventistas, que olvidaron que Jesús es Señor también del sábado y desecharon sus advertencias,
sobre la condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre? ¿O aquellos que despreciando el maná espiritual, lo convirtieron, o mejor, lo limitaron, como también lo hemos repetido, en un simple ejercicio intelectual que no conduce a la salvación, pero sí a la vanidad, aquella en donde todos quieren ser vistos? Todos han desechado la palabra del Señor. Todos han desechado el maná espiritual para ir por las baratijas de Egipto y las baratijas de Roma. Pero hay otros que incluso han pretendido ir más allá. Y como los judíos de la época no solo querían asesinar al autor de la vida, sino a Lázaro, para borrar todo testimonio de su poder. Hoy, algunos, como los fariseos, han creado otros sanedrines en donde se autoelogian y cierran la puerta tras de ellos. Y como Roma, han creado nuevas inquisiciones en donde, si bien no queman a nadie, lo señalan y persiguen a quienes se entregan de lleno y quieren ser fieles a la palabra del Señor. El mundo de hoy desprecia al Señor, al maná, al pan que vino del cielo. Como dijo un extinto dictador, lo desprecio desde lo más profundo de mis entrañas. Y sabemos qué le pasó. Murió de cáncer. Y ahora no solo buscan prohibir el darse el matrimonio y los alimentos que Dios creó, sino que buscan con sus leyes desarraigar de la tierra el maná espiritual, su palabra, y también a quienes la siguen. En estos días, antes de ayer, veíamos la noticia de un obispo de la Gran Babilonia asesinado por sus secuaces, que se refería a la Biblia como al libro de mitos que tocaba eliminar para dar paso a la ciencia. Y afirmaba que nuestro Señor Jesucristo era tan solo un invento creado de ellos. En pocas palabras, no solo desechaba el maná espiritual, sino que, como los judíos de la época, quieren desaparecer al autor de la vida. A unos y a otros les recordamos y les anunciamos y les proclamamos que, como dijo Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, aquí decimos todo el mundo entero, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. A las muchas aguas les decimos que no nos preocupa ni nos asustan el que ustedes rechacen y nieguen el maná del cielo. Sabemos desde la misma Escritura que tan solo un remanente será salvo. Sabemos que la puerta es estrecha y el camino angosto, y pocos son quienes lo alcanzan. Tampoco nos asustan las amenazas desde las nuevas legislaciones que están haciendo los estados, amenazando con cárcel y multas a quienes nos opongamos al pecado y llamemos al arrepentimiento. Para los que no saben, en España están aprobando leyes en donde los niños, sin importar su edad, se pueden declarar homosexuales, pueden pedir cambio de sexo y sus papás no les pueden decir nada porque pueden ser arrestados o pueden ser multados. Como hemos dicho ya, si no son tan maduros los niños, denles tarjeta de crédito, denles pase para que conduzcan. Sí, hermanos, usted le pregunta a un muchacho de 16, 17 años que qué va a hacer de su vida, incluso qué va a estudiar, y muchos ni siquiera lo saben. Pero a los 8 años pueden hacerle la cirugía de cambio de sexo. Definitivamente, hermanos,
estamos en los últimos tiempos. Les decía, hermanos, que tampoco nos asustan las amenazas que de la nueva legislación que están haciendo los estados. No nos importa que nos amenacen con cárceles y multas porque nos opongamos al pecado y llamemos al arrepentimiento. Pues todos los días clamamos al Señor para que, como Josué, nos hagan esforzados y valientes. Sabemos desde la palabra del Señor que Él mismo sentenció: quien tenga oídos para oír, que oiga. Por eso nos seguiremos proclamando su palabra. Y Dios quiera que nos siga pasando lo que pasó en Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero acordémonos, hermanos, que si bien hubo unos que no desecharon de todo el maná, aunque sentían su alma seca, porque no veían otra cosa y lo comían, pero hermanos, desafortunadamente no lo desechaban, pero lo comían de forma obligada y con desdén. Imagino que hoy pueden ser aquellos para quienes gozarse y obedecer la palabra del Señor en todo momento no es más que religiosidad. A esto le recordamos las órdenes del Señor. Vayamos a Deuteronomio 6, 4 al 9. El maná es el alimento permanente. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, este maná espiritual que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. Oh, cuánta religiosidad mandaba el Señor. Sí, les estaba diciendo: mediten en la palabra de día y de noche, en todo momento, y enseñen a sus hijos en ella. En estos tiempos de apostasía, vemos con gran dolor cómo todos desprecian el maná que cayó del cielo para ir tras las obras de Egipto. Sí, hermano, tras las obras. Pues sabemos que los amos malvados por lo general dan a sus esclavos sobras. Llámense estas falsa ciencia, falsa racionalidad, magisterio de la iglesia, tradiciones, filosofías, nuevas revelaciones, evangelios leudados, teologías de la prosperidad, academicismo bíblico, etc. Como las quieran llamar, todo esto no son más que las algarrobas de Egipto, que tan solo engordan los orgullos y las vanaglorias para llevar las almas al sacrificio y a la más densa oscuridad. Gracias al Señor. Él ha puesto en nuestros corazones que nosotros solo añoremos el maná del cielo y que queramos solo alimentarnos de él. Y por eso, como Pablo, queremos decir: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que nuestra sabiduría no esté fundada en las algarrobas de Roma ni de Egipto, sino en el poder de Dios. Pero dijo el pueblo: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y nosotros clamamos al Señor para que nuestro alimento y nuestra única esperanza sea el maná que bajó del cielo. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, una vez más, Señor, te pedimos, Padre, inclina tu oído ante nosotros, Señor. Danos entendimiento, danos discernimiento, Señor. Ayúdanos a digerir, Señor, tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, ese maná, Señor, que nos alimenta todos los días. Y que sea el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el pan que nos lleva al cielo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.